Y entonces mi papá me agarra y mientras me saca por ese vestilete, el auto se hunde. Y él, la expresión que usa, dice: yo te saqué y fue como un parto. Religión es relación. Y no existe un religioso que sea de verdad, que no tenga una relación íntima con Dios. Hay gente que ahora pasa por la calle, gente que está viendo en YouTube, que nos escucha, y que tiene su necesidad y busca a Dios, no sabe cómo buscarlo. Pero tranquilo, porque Dios sabe cómo encontrarlos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Seguramente estás del otro lado. Te damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube aquí en la iglesia de José Pasur. Es nuestra primera vez con este nuevo segmento, con esta nueva propuesta. Quien tengo aquí a mi lado es el pastor Pablo Geronazo. Si viste la transmisión que hicimos hace un rato, lo habrás escuchado predicar, pero tal vez por cuestiones de tiempo o por alguna otra razón no lo pudiste hacer, así que lo tenemos aquí para que charlemos un poquito, para que los conozcas y que puedas contarte un poco más de lo que estuvimos conversando allí en la iglesia. Pastor, buenos días. Hola José Luis, ¿cómo estás? Un saludo grande también a quienes están del otro lado, que, a ver, virtualmente están del otro lado, pero en nuestra mente y en esto que queremos hacer estamos juntos, lo sentimos cerca, así que bienvenidos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Les contábamos a los amigos que estuviste hasta hace un rato compartiendo allí un mensaje bíblico con toda la iglesia. Y nos gustaría que nos hables un poquito más en este espacio de aquello que estuvimos hablando. Hubo algunas cosas que contaste muy impresionantes, pero antes preséntate para los amigos que nos están siguiendo. Bueno, mi nombre es Pablo, soy pastor de la Iglesia Adventista, no solo para la Iglesia Adventista, sino que soy pastor de la comunidad. Una vez, recuerdo, en un aeropuerto, se acercó alguien y policía, no sé quién era, y me preguntó: ¿usted a qué se dedica? Y yo le digo: soy pastor. Y me dice: ¿pastor de ovejas o de cabritos? Y yo le digo: de los dos. Y el hombre se enterneció y me dijo: gracias, porque ser pastor de ovejas es más fácil, pero los cabritos también necesitamos pastor. Así que, bueno, el pastor es pastor de todos, o debería serlo. O debería serlo. Bueno, con más razón, algo de eso estuvimos hablando allí en la iglesia mientras predicabas, contabas un poco de cómo trabaja Dios, de cómo actúa Dios. Profundízanos un poquito de lo que nos estabas contando ya. Bueno, charlamos un poco sobre la experiencia que tuvo Moisés cuando se acerca a una zarza que ardía pero no se consumía, y se produce un diálogo con Dios, ¿no? Y Dios le dice: bueno, yo vi que te acercaste. Después le cuenta: oí la aflicción de mi pueblo, por eso necesito que vayas a Egipto. Pero en ese diálogo es muy interesante todo lo que Dios hace antes de pedirle a Moisés que vaya a Egipto a rescatar al pueblo. A veces nos centramos en lo que nosotros tenemos que hacer, pero nos olvidamos de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y lo que Dios hace por nosotros. Dios nos ve, Dios nos llama, Dios descendió para buscarnos, Dios responde nuestras oraciones, Dios prometió estar a nuestro lado. Es la esencia de la religión, porque religión a veces creemos que tiene que ver con liturgia, con rituales. Religión es relación, y no existe un religioso que sea de verdad, que no tenga una relación íntima con Dios. Debería ser la base de la religión, esa relación profunda con Dios. Me subo a tu último concepto. Eso quiere decir que entonces, si la persona que se muestra a sí misma como religiosa no tiene una relación con Dios, hay otra cosa ahí, que no es religión. No, es formalismo, tradición, ponele el nombre que quieras. A ver, a los cristianos se los empezó a llamar cristianos porque vivían como Cristo, se vestían como Cristo, hablaban de Cristo. O sea, no eran cristianos porque nacieron en
en latitudes donde la mayoría es cristiano. No era por herencia ni por tradición, no era por convicción. Exacto. Tiempos como este, en el que vivimos, que todo es tan relativo, que todo está en cuestión, que todo está en discusión, bueno, es algo que hay que puntualizar, ¿no? Que es necesario que se vuelva a revitalizar, que se le dé un valor. Y hoy tratabas de hacerlo a través de la palabra de Dios, mientras predicabas allá, en la iglesia. Contaste algunas experiencias que tuviste. A mí me quedó dando vueltas una, la del Citroën 12B. Fueron varias, pero esa fue creo que una de las últimas y me quedó dando vueltas. Contá un poquito más de eso, porque lo dijiste en 2 palabras y me parece que es importante que lo cuentes un poco más. Bueno, sí, es una historia personal, es mi historia. Cuando era chiquito, mis padres, yo soy oriundo de Jujuy, en las zonas montañosas no hay mucha agua. Entonces la poca agua que hay la concentran en diques, estanques y demás. Y hay un dique grande, que es el dique Las Maderas, que bueno, es un lugar también para ir a pasar el día, la gente va a pescar, un acercamiento a la naturaleza. Bueno, mis padres fueron una vez, yo era chiquito, 1 año, 1 año y medio, y cuando empezó a llover me dejaron en el auto. Yo, como todo niño travieso, se ve que empecé a toquetear, el auto se fue en picada hacia la parte más honda del dique. ¿Con vos adentro del auto? Conmigo dentro del auto, claro. Mis padres se percataron cuando el auto ya había tomado velocidad, ya tenía envión. Así que intentaron frenarlo, en un momento el auto le pasa por arriba a mi papá, como era un auto liviano no sucedió nada, intentaron sujetarlo de atrás, pero patinaba por el barro. Y el auto cayó en la parte más profunda del dique y flotaba como una boya. Se acercó mi papá nadando, me habló. La única posibilidad de salir era la ventanilla del lado del acompañante del conductor. Para los que no se ve, a ver, Citroën 12B es un auto que hace muchos años que no se ve, hay unos pocos que vas a encontrar por ahí, son piezas de colección. Sí, sí. No era nada fácil abrir las ventanas de esos autos. Y no eran como los que conocemos nosotros ahora, que apretás un botón y baja el vidrio. Era otra cosa. ¿Cómo hizo para sacarte de ahí? Bueno, esa ventana estaba suelta, digamos, para ventilación. Claro, sí, se abría así, se abría de costar. Claro, era como que la ventana se dividía al medio y se abría hacia arriba. Muy incómoda. Era una cosa rara. El auto era raro. El auto era raro. Sí. Flotaba, a veces andaba en el agua. Sí, el auto liviano, sí, así que flotaba. Mi papá intentó abrir las puertas que él mismo había trabado para que yo no saliera. Lo contaban que lo iba a hacer. Claro, nunca imaginó que era una potencial tragedia. Así que dio la vuelta hasta que llegó al ventilete que se podía abrir. Y yo estaba del otro lado, a los pies, jugando tranquilo. Y mi papá me habló. Él recuerda que no gritó para no asustarme, que me habló suave, me llamó y que yo era obediente. Eso dice. ¿Qué edad tenías? Porque no... 1 año y medio. Yo pensé que tenías más. No, era chiquito. Y entonces subí al asiento del conductor primero y gateando fui hasta el otro lado. Era chiquito, de pañales todavía, ¿no? Y entonces mi papá me agarra y mientras me saca por ese ventilete, el auto se hunde. Todavía no había empezado a hundirse hasta que tu papá te agarra. Flotaba. Y él, la expresión que usa, dice: yo te saqué, y fue como un parto, ¿no? Entonces me alzó y el auto se fue. Tardaron 28 días en encontrar dónde estaba el auto. Era profundo. No sé exactamente la profundidad, pero... Y era grande, porque para tardar tanto trillaje así. Sí. Incluso tuvo repercusión en los medios, salía en el diario. Lamentablemente no conservo ningún ejemplar, también buscando por internet. A ver, si se la decías, pasaría algo muy interesante. Sí. Y bueno, sacaron el auto, encontraron el auto pegado en el barro, la batería había explotado. Bueno, sacan el auto después de 21 días. O sea, 28 para encontrarlo, 21 para sacarlo. Y fueron años que cuentan mis padres
que en fechas especiales, Navidad, mi cumpleaños, ellos recordaban eso y lloraban. De lo que podría haber pasado y gracias a Dios no fue. Vos no recordás nada de San Bautismo. No recuerdo nada. Lo que ellos me cuentan, Bueno, pero, que uno imagina. claro, pero tiene relación con lo que hablabas de Moisés. Él también fue rescatado. Exacto, Moisés, el nombre Moisés significa rescatado de las aguas. Porque O sea, te podrías llamar Moisés. yo podría haberme llamado Moisés. De hecho, yo me llamo Pablo por el significado bíblico de Pablo. Pablo significa pequeño. Y acá abro otra ventana. Sí. Saulo tenía todo para creerse grande. Era fariseo, circuncidado al 8º día, intachable ante la ley, había aprendido a los pies de Gamaliel, que era como estudiar en Harvard, hablaba varios idiomas. Pero cuando él se encuentra con Dios, él entiende que es pequeño. Y él llega a la reflexión que el poder de Dios se perfecciona en su debilidad. Y cuando él es débil, entonces es fuerte, porque se aferra a Dios. Él lo dice después. Él lo dice. Claro. ¿Cómo te ha marcado a lo largo de los años? En ese momento ni siquiera te diste cuenta de lo que pasaba. Pero a medida que fuiste creciendo y que me imagino que tus padres lo habrán, como dijiste, lo habrán contado y recontado veces, decenas de veces. ¿Cómo te fue marcando todas esas experiencias a lo largo de tu vida hasta llegar a hoy? ¿Qué te trae a la mente cada vez que lo volvés a contar? No, a mí me marcó, como vos decís, porque uno entiende que en todo hay propósito. Yo no creo en la casualidad. En último caso podríamos hablar de causalidad. O sea, Dios interviene de una u otra manera en beneficio de las personas. A veces, las cosas que suceden humanamente no son buenas. Una enfermedad, un accidente. Pero yo conocí gente que en el accidente o con las secuelas de un accidente o en la fragilidad de una enfermedad reconoció que necesitaba de Dios. Algo contaste. Sí. El sermón de una persona con cáncer. Sí. Una persona que toda la vida le hizo la guerra a Dios, a la esposa que era cristiana, creyente, a los hijos, un hombre violento. Y a último momento, cuando la enfermedad lo golpea, lo sacude, él se da cuenta que si la vida es solo esto, él perdía todo. Y entonces empezó a dimensionar la posibilidad de que Dios existiera, de que fuera real, de que la salvación, de que el cielo, y su vida cambia. O sea, la enfermedad lo hizo pensar. A veces somos tan autosuficientes en nuestra salud, con nuestras posesiones, con nuestro trabajo, con lo que fuere, que son falsos bastones de estabilidad. Parte de la era del individualismo que estamos viviendo, ¿no? De yo puedo todo. Todo está en tus manos, lo cual no es cierto. Hay unas pocas cosas que están en manos nuestras. El resto está en manos de Dios. Hoy cuando estábamos allí en la iglesia, en un momento, esto es para los amigos que nos siguen, si después de que veas la entrevista podés, si querés, mirar el culto completo, vas a tener la oportunidad de ver este mensaje mucho más desarrollado, con muchas más referencias bíblicas. Pero hoy, mientras estábamos allí, al final, me avisaron que había 2 personas que habían venido por primera vez. No sé cómo vinieron, porque no tuve la oportunidad de hablar con ellos. Pero sí después, cuando terminamos la transmisión, me acerqué a saludarlos. Les vi un brillo de emoción en los ojos. No pude conversar con ellos, espero que estén allí para poder hablar después. ¿Cómo pensás que estas cosas les impactan, estos testimonios, además reales, porque te han pasado? No estás contando la historia de otro. No me la contaron yo. Claro. ¿Cómo pensás que estas cosas impactan? Porque en el himno final que cantábamos, tenía que ver con el accionar de Dios. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. ¿Cómo, en tu experiencia de tantos años como evangelista, cómo pensás que esto toca los corazones de aquellos que de pronto por primera vez se sientan allí
que vinieron como un caso de contacto de alguien que llegó porque Dios lo llevó. Porque me imagino que del otro lado de la cámara, hay personas que nos están viendo que tal vez nunca antes se sentaron a escuchar algo que tenga que ver con Dios. Lo esquivaron, como este hombre que decías, durante años. Y tal vez en este momento hay algo que los hizo quedarse y no saben qué es. Mira, a veces, te hablo con toda franqueza, ¿no? No necesariamente políticamente correcto, pero te digo lo que yo pienso en base a lo que la Biblia muestra y demás. No tenemos el monopolio nosotros de la fe, de la conexión con Dios, de la oración. Todo ser humano vive de alguna manera una experiencia de fe. Hay quienes, no sé, hay niños que ante la enfermedad o ante la pelea de los padres con él, están discutiendo los padres, los niños escuchan de su habitación y le piden a Dios que papá no le pegue a la mamá. No va a una iglesia, no leyó la Biblia, pero ese niño necesita la intervención de alguien más grande que él. Estoy pensando en un alcohólico que quiere dejar de tomar, no puede, le promete a la esposa, se le disuelve la familia y le pide ayuda a Dios. Ayúdame a vencer esto. Ayúdame a salir del alcohol, de las drogas. Ayúdame con yo no puedo. Y esa persona está orando. Y Dios la escucha, José Luis. Ni siquiera sabe que está orando. Ni siquiera sabe. Porque lo que está haciendo es casi un acto de desesperación. Exacto. Nosotros pensamos que la oración es algo elaborado, complejo, con términos rebuscados. Estoy pensando en la oración de Pedro cuando se hundía, Señor, sálvame. Y que Jesús lo agarró y lo salvó. Hay gente que ahora pasa por la calle, gente que está viendo en YouTube, que nos escucha, y que tiene su necesidad y busca a Dios, no sabe cómo buscarlo. Pero tranquilo, porque Dios sabe cómo encontrarlos. Porque Dios, como leímos hoy, Dios oyó el clamor del pueblo que estaba esclavizado en Egipto. Dios vio la necesidad de Moisés, aunque Moisés se acercó para ver qué pasaba con ese abuto. Él no fue a encontrarse con Dios, pero Dios leyó, Dios lo vio y sabía de esa necesidad. Las personas que llegaron hoy acá no llegaron por casualidad. No. Hay un plan, Dios te va a buscar, Dios te está buscando. Bueno, de hecho, esto que estamos haciendo, que lo inauguramos hoy, es el intento de tender un puente. Exacto. Porque a veces la vida te lleva, por ahí te cuesta sentarte una hora a escuchar, pero puedes sentarte estos 15, 20 minutos que estamos conversando. Algo va a pasar. Dijiste en un momento de tu predicación que cuando te acercas a Dios, como le pasó a Moisés, cuando te metes en el terreno de Dios, algo va a pasar. Quizá ni siquiera sabes qué, algo va a pasar. Ya para ir finalizando, ¿qué mensaje quisieras dejarle a los amigos que nos siguen del otro lado? Estamos formando una comunidad, estamos intentando acercarles un mensaje de esperanza. De hecho, en el pie de la imagen de nuestro canal de YouTube dice un lugar donde encontrar esperanza. Eso es lo que intentamos llevarles. ¿Qué mensaje tendrías para darles, para cerrar esta conversación, esta charla, a los amigos que están del otro lado, que no sabemos dónde? No sabemos quiénes son. No tenemos idea. Igualmente les pedimos, si estás viendo esto y te impacta, escribirnos. Tenés las vías de contacto allí en el canal de YouTube. Está el Instagram, está Facebook, está nuestro número de teléfono. O podés dejarnos un mensaje en las grabaciones, en los videos que ya están subidos. ¿Qué quisieras decirle como para que cerremos su conversación? Tal vez siguiendo la línea esta de la esperanza, ¿no? El lugar donde encontrar esperanza. Vivimos en una sociedad que muchas veces se resigna, que perdió la fe, que bajó los brazos, personas que se cansaron de luchar, que fracasaron en el amor, que no se valoró, que el trabajo, que hasta los políticos le fallaron, que los religiosos no son lo que dicen ser. Una decepción tras otra. Una decepción tras otra. Y eso es como que endurece el corazón, porque uno no quiere lastimarse otra vez. Pero el mensaje sería buscar a Dios. Él no falla.
Él no miente, Él no se equivoca. Él es el único que nos ama de verdad y que no solo tiene el deseo de hacernos bien, tiene el poder para transformar nuestra vida. ¿Y cómo les aconsejarías que busquen a Dios? Mira, lo primero, lo más fácil, lo más accesible es la oración. O sea, ¿Cómo te salga? hablar con Dios como con un amigo. Estamos conversando. Exacto, expresarme. Hoy tuve un lindo día, hoy tuve un mal día, Señor. La verdad es que estoy agotado, quiero dormir, necesito descansar. Señor, dame fuerza, ¿no? Charlar con Dios. En ese diálogo con Dios, el Señor va operando milagros. Y va transformando la mente, el corazón, las situaciones. Y lo ideal, porque esto para que sea un diálogo tiene que tener ida y vuelta, ¿no? Hablar con Dios y por otro lado permitir que Dios te hable, ¿no? Buscar una Biblia, Ahí leer la palabra, lo que Jesús enseñó. Él dijo, escudriñen las escrituras, ahí tienen la vida eterna, ellas hablan de mí. Acá está el pan que sacia el alma. De hecho, una definición que yo uso mucho, que finalmente un predicador no es una persona que está más preparada, que sabe más o más consagrada. Finalmente es un mendigo que encontró pan y le dice a otros hambrientos donde se lo compartió. Entonces la palabra de Dios es el pan que te sacia de verdad. Eso a veces cuesta al arranque, el que nunca ha tenido una Biblia en la mano, por ahí le cuesta encontrar por dónde empezar. ¿Hay algún consejo que le puedas dar? ¿Algún material que pueda utilizar? ¿Algo que le podamos ofrecer para que ese arranque no sea tan difícil? A mí me lo han dicho muchas veces. Intenté leer la Biblia en muchas oportunidades y nunca supe por dónde empezar. O no sé qué buscar, o no sé cómo hacerlo. Sí. Bueno, yo les digo dos consejitos, 2 tips. Primero, si querés comenzar solo, comenzá con el Nuevo Testamento. Yo comenzaría Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es la historia de Jesús. Pero para profundizar más, yo recomiendo una guía de estudios. Que si la gente se comunica y pide, podemos obsequiarles una guía temática. Entonces, de pronto yo quiero saber lo que la Biblia habla del perdón. Y entonces están los textos y yo veo qué dice la Biblia del perdón en el Antiguo Testamento, qué dice Jesús del perdón. Obviamente desde luego. Claro, entonces vos llegás más a fondo en un tema. Y que por ahí es lo que te está doliendo en ese momento, lo que te está pasando. Por ejemplo, en la muerte. ¿Qué pasa cuando una persona muere? La Biblia lo dice. Y entonces, profundizar en ese tema. La salud, qué sé yo, tantas cosas. Bien, bueno, es de invitación para todos. Ya saben, lo único que tienen que hacer es dejarnos un mensaje. Va a aparecer al pie del video, en la descripción, va a aparecer nuestro número de teléfono, va a aparecer el Instagram, va a aparecer el Facebook, o inclusive pueden dejar un comentario en el mismo video y alguna manera en la que nosotros nos podamos conectar con ustedes. Necesitamos que nos tiendan ese puente para que podamos ofrecerle lo que estaba contando el pastor. Pero sí, una cosita, para que quede bien claro, que aquel que quiera, aquel que lo solicite o por un mensaje, un WhatsApp, una llamada, lo que fuere, va a ser un obsequio. Eso queremos regalar. No lo había dicho, te lo paso. Es un obsequio, sin costo alguno para ellos. Y con una Biblia, porque tal vez no la tienen. Si no tienen una Biblia y la solicitan junto con la guía temática, le podemos obsequiar una Biblia para que aunque parezca mentira, porque es el libro más vendido del mundo, no en todas las casas lo sale usted. Pastor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si te sumaste con el video empezado, Pastor Pablo Geronazo, que nos acompañó esta mañana aquí en la iglesia de José Cefa Sur con el mensaje bíblico. Gracias por este segmento que tuvimos y que estamos inaugurando hoy. Qué privilegio. Sí, que la verdad, llegaste en el momento justo. Esperamos volver a tenerte pronto con nosotros y les mandamos un gran abrazo a todos, a vos que estás del otro lado. Esperamos que esto te haya servido, comunicate con nosotros, estamos con los brazos abiertos dispuestos a ayudarte. Que el Señor te bendiga.